Saludamos con mucho gusto, por supuesto, al doctor César Pineda, quien está con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues de entrada te preguntaríamos, César, ¿por qué? ¿Por qué genera tanta, no sé cómo definirlo, pero llamémoslo de manera coloquial, ¿por qué genera tanto temor, tanto nerviosismo cuando se habla de comunismo o se pone la palabra comunismo sobre la mesa en diferentes discusiones en México? Bueno, hay que recordar que durante el siglo XX una gran campaña internacional contra el comunismo, el anticomunismo estadounidense, que fue parte del macartismo, o en algún sentido también las derechas e incluso el militarismo y las derechas latinoamericanas fueron parte de también una campaña radicalmente anticomunista. Y por supuesto, una tradición histórica de más de un siglo, donde sectores eclesiales duros, sectores de ultraderecha, han rechazado lo que conocemos como comunismo. También es indispensable recordar pues los gobiernos, los regímenes que durante casi 70 años en Europa eh, pudieron gobernar a partir de lo que ellos llamaban precisamente regímenes comunistas. Pero digamos que hay un malentendido histórico grave en relación a este término, al término comunista, que hoy intenta atizarse de una nueva manera. Es pues digamos alarmante que se reaviven monstruos que funcionaron durante el siglo XX, cuando había un movimiento obrero muy importante en todo el continente, un movimiento obrero en todo el mundo que reivindicaba en ocasiones, no siempre, pero que reivindicaba las ideas comunistas. Hoy ese movimiento no existe más. También reivindicó durante el siglo XX muchos movimientos que se descolonizaron, que luchaban contra sus metrópolis para ser independientes, asumieron algunas de las ideas que hoy seguimos llamando comunistas. Estos movimientos triunfaron, la mayoría se descolonizaron, y digamos que es parte precisamente de ese temor, porque estas ideas comunistas han estado vinculadas a movimientos obreros, movimientos sindicales, movimientos de descolonización, es decir, movimientos de gente que viene de abajo, tanto en América Latina como en el mundo. Creo que eso es parte precisamente de una reacción de las élites ante las ideas que pueden parecer radicales de estos sectores. Doctor Pineda, ¿hay conciencia de clase en México y qué tanto impacta esto en el tema del comunismo? Pues hay poco, digamos, podríamos decir que en efecto los temores hacia el comunismo son no solo infundados, porque no hay un movimiento que incluso se autodenomine así, comunista como tal, en México. Hubo grupos, el Partido Comunista Mexicano, hubo grupos importantes en la segunda mitad del siglo XX que reivindicaron precisamente lo que se llamaban, como tú lo preguntas, la conciencia de clase, es decir, una forma de oposición, una forma de luchar contra las clases propietarias, es decir, contra los empresarios, contra los dueños del capital. Y hoy digamos que en México y en buena parte del mundo esto no necesariamente es parte de la identidad de muchos de estos movimientos, lo que no significa que no haya luchas importantes obreras, ni que los trabajadores u otros sectores campesinos, populares, sigan luchando por sus derechos. Sin embargo, hoy no podemos alcanzar a ver realmente un movimiento comunista y mucho menos ningún grupo o intelectual ligado directamente a este gobierno que pudiéramos denominar realmente comunista. La campaña que se ha orquestado desde algunos medios de comunicación, desde sectores de la derecha y la ultraderecha, son solo delirios y también hay que decirlo, una herramienta ideológica para infundir miedo, una herramienta que exagera, digamos, los que somos especialistas en todo el pensamiento del siglo XX,
vemos que está muy lejos de tener un signo cercano al comunismo este gobierno, y mucho menos que haya ideas comunistas, no solo en los libros de texto, sino en prácticamente todo lo que se llama Cuarta Transformación. ¿Aún aplica el comunismo en la actualidad? Pues diríamos que hay un tema muy importante, y es que el comunismo criticó a la acumulación de dinero, de riqueza sin fin. Esta crítica que surgió en el siglo XIX, especialmente por Marx, este autor alemán, sigue vigente en el sentido de que la acumulación infinita de riqueza está provocando estragos. Hoy tenemos un mundo muy desigual por las economías de mercado, tenemos un gran poder concentrado en las grandes corporaciones, tenemos efectos ambientales devastadores, no solo el cambio climático, sino muchos más, por los efectos, digamos, de una economía que podríamos decir en términos del siglo XIX, una economía capitalista. Y en ese sentido, la crítica que podríamos denominar comunista sigue vigente por criticar precisamente los efectos de las economías de mercado, la acumulación capitalista. En ese sentido, creo que el comunismo sigue vigente, aunque no vigente hoy de la mano de movimientos poderosos que se llamen a sí mismos comunistas. Oye, doctor, ahorita mencionabas en la anterior respuesta los libros de texto. ¿Tuviste ya oportunidad de echarles un vistazo? ¿Por qué se maneja el tema comunista en los libros de texto? Se habla así de comunión, se habla así de comunidad, pero yo no encontré, por lo menos en los que ya revisé, un concepto comunista como tal. Así es. Lamentablemente, todas las ideas que sean de transformación, de innovación, de cambio y de colectivización, digamos que favorecen no el individualismo, sino la colectividad, la fraternidad, pues son ideas tradicionalmente en los últimos 200 años que se ligaron al comunismo, al socialismo, es decir, ideas que no favorecen el individualismo posesivo, el enriquecimiento infinito, y de alguna manera las derechas y las ultraderechas pues siempre agrupan, digamos, ponen todo en un mismo costal, por decir así, para que la audiencia lo ubique claramente. Ponen a todas estas ideas que pueden venir de cualquier lugar, pueden venir efectivamente de cierto humanismo, pueden venir de ideas de la iglesia progresista, de la teología de la liberación, pueden venir de muchísimas pedagogías críticas, en fin, todas las ideas que agrupen a lo colectivo y que no favorezcan el individualismo parecieran entonces caracterizarse como comunistas. Pero bueno, en los libros de texto incluso tenemos la idea de comunidad de aula, que pues simplemente, como todos llamamos a la comunidad universitaria o a la comunidad como una agrupación, pues que no tiene intereses mercantiles, y en ese sentido el vínculo que se ha hecho en los medios de comunicación pues podría considerarse incluso risible, pero no es simplemente para tomarse como una opinión solo delirante, porque es una forma de agrupar a un sector de derechas y de golpear, digamos, ciertas posiciones políticas en lo que todos entendemos hoy. Es muy claro que en realidad no se está discutiendo el contenido pedagógico de los textos, de los libros de texto que ha sacado este gobierno, sino que en realidad se utiliza como se han utilizado otros temas. Los libros de texto solo son el pretexto para golpear y oponerse a este gobierno. Pero los libros están lejos de ser comunistas, y la Cuarta Transformación está lejos, a años luz, de haber reivindicado algún precepto comunista. Doctor César Pineda, siempre es un placer platicar contigo aquí en Noticias 360. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos.